Apostolado de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Resumen de la primera lección de la reparación del tercer viernes del mes de febrero del año B, en el que se lleva a cabo el quinto cenáculo pedido por nuestra Madre Santísima en esta segunda ocasión, como una contribución para ayudar a salvar al mundo de los males venideros. Febrero de 2021. Haremos con la ayuda de Dios la síntesis de 3 mensajes dados por nuestro Señor Jesucristo para ayudarnos a preparar la hora venidera y poder entonces enfrentar dicha hora. Tales mensajes son: mensaje del 1 de julio de 1997. Estén preparados para enfrentar la hora. Mensaje del 2 de julio de 1997, el reino de la bestia. Y mensaje del 3 de julio de 1997, muchos agrarios serán cerrados. Tendremos en cuenta para este resumen o síntesis de esta lección inicialmente 3 aspectos. Primero, el contexto. Y debemos notar que los mensajes son dados y recibidos en el contexto de la oración, que tanto el instrumento como también el Señor aprovecha la hora de oración para dar el mensaje, para que haya el mejor de los ambientes para recibirlo y también para que en ese mismo ambiente nosotros podamos captar mejor aquello que el Señor nos quiere transmitir, aquello que nos está dando como preparación, porque este verbo debemos tenerlo en cuenta. Se trata de la preparación para enfrentar la hora venidera, que no precisamente se refiere a una hora de 60 minutos, sino a un tiempo que está por venir, donde la humanidad, la Iglesia, cada uno de nosotros seremos probados y solamente podrán enfrentar aquella hora y salir dichosos de la misma o triunfantes aquellos que aprovechen el tiempo y lo que el Señor nos está dando para estar preparados. En ese contexto de oración también recibimos hoy esta lección, preparándonos para vivir a plenitud nosotros este quinto cenáculo y de esta forma irnos preparando y viviendo desde ya aquello que el Señor está pidiendo. El segundo elemento inicial que debemos considerar es el ambiente. Y ese ambiente en el que el Señor revela el mensaje, o estos mensajes, porque son 3, que a la hora de la verdad son 1, porque es un gran mensaje lo que el Señor está dando, es en el contexto en que Jesús se manifiesta, sangrando y llorando con gran angustia y dolor. Dice el mensaje que el Señor llora y sangra. Sabemos que son nuestros pecados los que lo hacen sangrar, los que lo hacen sufrir, los que los tienen padeciendo. Pero también hay otra realidad, y es aquello que la humanidad va a sufrir, y Jesús sufre con las almas por aquello que está por venir. Pero además, de un modo particular, al ver a su iglesia en esta purificación y sufrimiento que ha de pasar, y sobre todo teniendo en cuenta que muchas almas no pasarán la prueba.
como lo ha anunciado el Señor en el Evangelio y como lo ha anunciado también en los mensajes. Por eso, aunque es un elemento propio de estos mensajes y lo desarrollaremos un poco más adelante, desde ya podemos anunciar que el Señor está pidiendo oración por la iglesia, oración por la humanidad y oración por nosotros mismos. Jesús está entonces en gran angustia y dolor. El texto dice en gran angustia. La agonía del Señor es supremamente grande, sus sufrimientos son atroces, al ver su preciosísima sangre derramada, perdida, al ver las almas que tanto valor tienen para Dios, que se perderán, y al ver a la iglesia en una agonía tan inmensa como ciertamente tendrá que vivirla y está viviendo, pero que llegará todavía a un punto mucho más fuerte, mucho más significativo y mucho más doloroso. Después entonces miremos, en tercer lugar, el contenido de los mensajes. Si vamos al primer mensaje, nos daremos cuenta que después del Señor hacer una introducción, podríamos llamarlo así, nos habla de unos 13 puntos, así lo podríamos sintetizar ese mensaje, que son: la hora está cerca, el tiempo de la gran tribulación está llegando pronto. Debemos tomar conciencia de la brevedad y del valor del tiempo. No podemos desperdiciar el menor tiempo para nuestra preparación y para ayudar al Señor en esta obra. Hay que aprovecharlo al máximo. Ya vamos a ver cómo lo vamos a aprovechar. Segundo, dice el Señor, muchos derramarán su sangre. Es precisamente esto lo que también tiene en agonía al Señor y lo hace sangrar y llorar al ver la situación que se viene para la humanidad, la persecución que se viene para los hombres, para la iglesia, el sufrimiento que está por llegar, hasta el punto del derramamiento de sangre. Y para ello debemos prepararnos, porque cualquiera de nosotros podría ser un elegido para vivir aquellos momentos, para vivir aquella situación, sabiendo del valor tan grande que tiene la sangre derramada en la fe por la salvación de la humanidad unida al misterio redentor de Cristo. Es uno de los elementos constitutivos de la espiritualidad de la Iglesia Católica en los primeros tiempos. En el primero y segundo siglos de la Iglesia fue precisamente el martirio que tuvo que vivir la Iglesia. Muchos fueron los mártires en aquel entonces, unido a la virginidad, que también se resaltó, que también fue muy tenida en cuenta, muy valorada y muy practicada, y que hoy se ha perdido, pero que el Señor está llamando de nuevo a ser recuperada. Tercero, el hombre malvado dará a su ejército la orden de atrapar a mis hijos. Ellos deberán ser asesinados. Entonces son dos fuerzas encontradas, las fuerzas del mal, que quieren a toda costa hacer mella a la obra del bien, a la obra de Dios, hasta el punto de la persecución de todo un ejército que ha preparado el enemigo, que viene preparando para aquella hora, que ya tiene listo para la gran persecución. Es por eso necesario también nuestra preparación para poder enfrentar la batalla. Muchos serán asesinados. Cuarto punto, y este es fundamental, que aparece muchas veces: oren, oren mucho, mis hijos amados, fortalezcan su fe. Otro de los elementos que resaltan los mensajes, precisamente la necesidad de fortalecerse para poder permanecer en la fe. Es de destacar que precisamente
la fe, aparece 2 veces implícitamente la palabra y explícita 3 veces. Porque lo que el Señor ha dicho en el Evangelio y también ha recordado en los mensajes es que lo que se va a poner a prueba es la fe. Entonces necesitamos estar robustecidos en la fe para poder perseverar. A propósito de la oración, del mandato del Señor, oren. Oren mucho, mis hijos amados. Aparece 27 veces en el mensaje la palabra oración, oraciones y el mandato de oren. El de rezar, el de la adoración, el de la reparación como un acto de oración, el de escuchar la Santa Misa, que es la gran oración, la oración más grande y más completa, y también el término invoquen, que es manifestación de la fe. Invocar a Dios en la oración para recibir la ayuda. Entonces, es fundamental estar en oración, permanecer en oración y darnos cuenta de la importancia de la oración para poder mantenernos firmes. Quinto, estén preparados para enfrentar la hora. El Señor habla del futuro. Estén preparados para que llegada esa hora podamos enfrentarla. 2 verbos se resaltan aquí. La preparación, estar preparados. No habrá espacio, no habrá tiempo, no habrían condiciones para una preparación en esos momentos. Ni siquiera ágil, rápida, fugaz. Y esa preparación es precisamente para poder enfrentar, lo cual quiere decir que no vamos a poder huir. Todo el mundo tendrá que afrontar la situación. Si no se puede huir, no hay nada más que hacer, o enfrentar o rendirse. Quien no esté preparado seguramente sucumbirá, quien no esté preparado seguramente será un perdedor, un vencido en aquel momento. Sexto, yo enviaré a mis ángeles a la tierra para cargar los cuerpos de mi pueblo que permanezcan en su fe hasta la muerte. No por tener fe vamos a estar salvados de la situación de muerte, de martirio, de sufrimiento, de dolor. Pero no perderemos. El Señor no permitirá que ni siquiera nuestros cuerpos se pierdan. Recordemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que en él resucitaremos. Glorioso, como dice el apóstol Pablo, se siembra corrupción, nace, renace incorrupción, resucita la incorrupción. Entonces, con el mismo cuerpo, en un nuevo estado, resucitaremos. Por eso el Señor no permitirá ni siquiera que nuestros cuerpos se pierdan. Recordemos además que el Señor ha prometido que quienes alcancen la rosa de la perfecta pureza, sus cuerpos serán incorruptos, por consiguiente no se perderán. Séptimo, ellos comerán conmigo en el cielo. El Señor nos da un aliciente, nos hace una promesa además, que quienes sean muertos en la batalla, no derrotados ni vencidos, sino muertos, tendrán un triunfo. Participarán del Cordero Pascual, celebrarán la cena del Señor en el cielo, comerán con Él, compartirán sus bienes en el cielo. Octavo, muchos no soportarán esta terrible hora. Repite el Señor, oren por ellos. Muchos no soportarán esta terrible hora. No será una hora fácil. Sabemos que la humanidad será purificada y será probada como nunca lo ha sido. Entonces la hora es terrible. Por consiguiente, la preparación tiene que ser grande, la preparación tiene que ser exigente, la preparación tiene que ser completa, la preparación tiene que dejar al soldado apto para enfrentar una terrible hora.
en qué estado nos encontramos en este sentido? Es importante considerarlo. Hay que orar por aquellos que son débiles, y esto es parte de la tarea. Ahora volveremos al comienzo de este mensaje, que es el fundamental, para que nos demos cuenta de 3 paras que el Señor da al comienzo del mensaje. Lo he querido dejar para más adelante, para que de algún modo vayamos recogiendo y entendiendo en aquel momento lo que el Señor plantea al inicio, con 3 paras en los cuales nos muestra la síntesis de el por qué nos ha dado estos mensajes. Noveno, después de esta gran persecución, una gran cruz roja aparecerá en el cielo. Esta cruz representa la preciosa sangre y la sangre de los mártires. Entonces, tanto la sangre de los mártires como la sangre de Jesús tienen un valor en el cielo y tienen sus signos y sus manifestaciones. El Señor permitirá que una gran cruz roja aparezca en el cielo, visible para todos. 10. En ese momento, cualquiera que permanezca en la fe e invoque en mi preciosa sangre será salvado durante la gran oscuridad que se aproxima. Mi preciosa sangre lo protegerá. Y aquí nos aparece un elemento nuevo, y es precisamente el valor de la preciosísima sangre, que está permanentemente apareciendo, no solo en estos mensajes, sino en todo el apostolado, porque al fin y al cabo, todo el apostolado gira en torno a los misterios de la preciosísima sangre. Entonces, el Señor nos dice, cualquiera que permanezca en la fe verdadera, e invoque la preciosa sangre, será salvado durante la gran oscuridad que se aproxima. Esa oscuridad también tiene que ver con la oscuridad de la fe, de la que nos habla San Juan de la Cruz, que compara a la fe con una noche oscura, donde no se siente la presencia de Dios, donde se duda de todo, donde todo se vuelve sutil, donde todo tiende a desaparecer. Aquello que es para nosotros seguridad, fortaleza, confianza, conocimiento, etc., en la prueba de la fe, en la noche de la fe, desaparece toda consistencia y quedamos como en un vacío. Allí es donde tiene el mayor valor precisamente la confianza y el abandono en Dios, e incluso la oración. Porque es una oración hecha en fe, donde no hay apoyo en los sentidos, en las experiencias, en los conocimientos, ni en ninguna otra realidad, sino solo en el misterio de Dios, en la realeza de Dios, en la verdad de Dios, en la existencia de Dios, a quien llegamos nosotros, a quien nos podemos acercar por la fe, desde la fe. 11. Dice el Señor, oren la coronilla de la preciosa sangre, siempre, consuélenme y adórenme. 2 elementos que se resaltan, la oración y el valor de la preciosísima sangre, de un modo especial con la coronilla. Todas las promesas hechas por el Señor, a quien reza devotamente la coronilla de la preciosísima sangre, allí estarán en evidencia. 12. Dice el Señor, cuánto deseo que todos los que participan en esta primera novena reciban estas oraciones. Nosotros debemos trabajar para que todos conozcan la preciosísima sangre, se acerquen a estos misterios, ojalá se consagren a la preciosísima sangre y ojalá todavía más alcancen la rosa de la perfecta pureza. No podemos ser egoístas y no podemos escatimar ni esfuerzos, ni medios, ni absolutamente nada para que la devoción a la preciosísima sangre sea conocida, sea amada, sea acogida y sea escudo de protección para las almas en ahora y en aquella hora.
13. Dice el Señor, su adoración me complace mucho. Es otro de los términos que, como sinónimo de oración, afín a la oración, el Señor emplea para llamarnos a que permanezcamos en oración. Nuestra adoración lo complace, nuestra oración lo consuela, nuestra oración produce frutos para la iglesia, nuestra oración, además de glorificar a Dios, de contemplar y de consolar, también tiene frutos para la humanidad. Porque el Señor, siendo consolado, será también más misericordioso con todos nosotros. Y termina este primer mensaje el Señor, como siempre, bendiciéndonos a todos. A aquellos que escuchan, a los que no escuchan, a los que ponen en práctica, a aquellos que se hacen sordos, a aquellos olvidadizos, a todos sus hijos, porque sin su bendición no podríamos responder. Vayamos ahora a la cabeza, a la introducción de este mensaje, que me parece fundamental. El Señor utiliza 3 veces la palabra para. Esta preposición que no podemos dejar pasar de largo. Comienza el mensaje diciendo, hijos míos, bienvenidos a esta gran hora privilegiada. Ustedes son bendecidos. No podemos dejar pasar de largo, desconocer y por consiguiente también agradecer al Señor que se haya dignado fijarse en nosotros, poner sus ojos en nosotros. Nos llama privilegiados. Aquella hora de oración, cuando comenzaba esa primera novena del mes de julio, en el contexto en que ya hemos hecho alusión, en que se dan los mensajes, hora de oración, a aquellos que estaban allí de un modo especial al instrumento y a través de él, a todos el Señor dice, bienvenidos a esta gran hora, privilegiada por muchas razones, por lo que el Señor va a revelar, privilegiada por participar de las gracias divinas, por ser de quienes han recibido la gracia de la revelación de la preciosísima sangre, en los misterios de la preciosísima sangre. Y dice enseguida el Señor, ustedes son bendecidos. Él nos bendice y su bendición tiene una gracia especial para cada uno de nosotros. No debiéramos perder ninguna de sus bendiciones, como también de sus representantes, de sus sacerdotes. Por sencillo, por humilde, hasta por indigno que sea un sacerdote, si te da la bendición, tú recibes una gracia especial. Nunca la pierdas y por el contrario, siempre pídala con devoción y recíbala también con espíritu de gratitud y con confianza de que es Dios quien te bendice a través de su ministro. ¿Cuáles son los 3 paras que el Señor utiliza? Las 3 veces que utiliza esta preposición al comienzo. Dice el Señor, escojo esta hora para revelarles mucho acerca del castigo venidero, lo cual implica la fe para recibir aquello que el Señor va a revelar. Por eso hablamos de la fe implícita en el mensaje, en 2 ocasiones, especialmente. Es para darnos a conocer su amor, su misericordia. Ha querido revelarnos a nosotros todavía más de lo que ha revelado a la humanidad y darnos aún muchísimo más, para que no estemos ni dormidos, ni desprevenidos, ni despreparados o mal preparados para lo que vendrá. Deberíamos estar infinitamente agradecidos por el Señor y la mejor forma de agradecérselo es respondiendo a su amor, a su generosidad y a su detalle, como lo decimos cada jueves, con una vida de santidad y por consiguiente, haciendo aquello que el Señor está pidiendo, como de hecho lo va a pedir enseguida. La segunda vez que el Señor utiliza este término en esta introducción del mensaje es para que puedan estar preparados.
Esa es la finalidad de estos mensajes, nuestra preparación. Es tan difícil lo que le espera a la humanidad que quien no esté preparado, casi que imposiblemente, para Dios nada es imposible. Y no podemos cantar victoria ninguno de nosotros. Quizás el que esté más preparado. Podríamos sucumbir, podríamos ser de los derrotados, pero difícilmente quien no esté preparado podrá salir victorioso, podrá salir vencedor, o en el grupo de los vencedores. Entonces la finalidad es prepararnos, aprovechar el tiempo, y el Señor nos da las herramientas, los medios para alcanzarlo. Y en tercer lugar, el Señor utiliza esta preposición para, cuando nos dice, y que ayuden a salvar almas. La preposición está implícita. Entonces, para revelarles, lo primero. Segundo, para su preparación. Y tercero, para que ayuden a salvar almas. No está el término en el mensaje, pero está implícito. Es para eso que el Señor nos prepara. Es para eso que el Señor revela. Para que ayudemos a salvar almas. Ahora nos preguntamos nosotros, si el Señor pide que ayudemos a salvar almas, ¿cómo hacerlo? ¿Cuándo hacerlo? ¿Con qué medio podemos hacerlo? Vamos a tratar de responder a estas tres preguntas. ¿Cómo hacerlo? En el mensaje ya lo hemos dicho la cantidad de veces que aparece la palabra oración. La oración es medio de preparación, pero a la vez la oración tiene la finalidad de intercesión. Y de hecho él mismo nos lo dijo, como ya lo leímos, oren por aquellos que no están preparados, por aquellos a quienes los sorprenderá la hora, por aquellos que se encuentran distraídos, por aquellos que se encuentran embebidos en el mundo. Oren. Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo ayudarle al Señor a salvar almas? Con la oración, de un modo particular. Recordemos que la Santísima Virgen lo dijo en Fátima. Hijos, muchas almas se pierden porque no hay quien ore por ellas. Aquí lo tenemos. El Señor nos está pidiendo que ayudemos a salvar almas. La primera forma, la oración. Una oración que sea cada día más coherente, una oración que sea cada día más según el Señor nos lo ha revelado, una oración que sea más producto de una fe grande, cada vez más madura, una oración que sea fruto también de un infinito amor a Dios, a las almas y por consiguiente también a nosotros mismos. Una oración que sea fruto también de la obediencia y a Dios, a Jesús que nos lo ha revelado, que nos lo ha pedido, y de la obediencia a aquello que la Iglesia también nos está pidiendo. La Virgen María nos lo ha pedido muchísimas veces, que oremos el Santo Rosario, como lo dice el Señor en el mensaje. Oren el Santo Rosario, oren la coronilla. Con la oración ayudaremos a salvar las almas. Pero no es lo único, porque esa oración además debe ir acompañada del testimonio que también atrae las almas y debe ir acompañada también del sacrificio y de obras como la evangelización, obras como las acciones de caridad, las obras de caridad con nuestros hermanos. Pero de un modo especial, el Señor hace el énfasis en la oración. Entonces son las 3 veces que el Señor utiliza esta preposición para. Esa es la razón del mensaje. Para prepararnos, para que conozcamos, para prepararnos y para que podamos ayudar a salvar almas, para que su preciosísima sangre no sea derramada en vano, como ciertamente sucede, el Señor lo ha revelado y como le duele a Él infinitamente. Bien, ¿cuándo hacerlo? Todo el tiempo es necesario orar. De hecho, sabemos por el apostolado mismo que nuestras 24 horas deben ser de oración. Todos los trabajos, todas las actividades, todos los momentos, todas las situaciones, incluido el mismo sueño, las horas de descanso,
podemos convertirlas en oración. ¿Y qué no decir de las pruebas, de las dificultades, de los obstáculos que encontramos? Ellos son medios, son instrumentos que podemos nosotros convertir, aprovecharlos para ofrecerlos como sacrificio, para reparar por nuestros pecados, como lo pide el Señor, y para reparar por los pecados del mundo entero, como lo decimos en la coronilla todos los días, porque seguramente pues procuramos hacerla todos los días. Entonces, siempre hacerlo, siempre hacerlo. El cuándo es siempre. No hay nada por fuera de ese espacio o de esa realidad. Y después nos preguntamos, ¿con qué medio hacerlo? Ya vamos respondiendo a esa parte. La oración, sacrificios, ayunos, trabajos, actividades, las 24 horas de nuestra jornada. No olvidar por ningún motivo lo que la Virgen nos ha pedido. La comunión espiritual también, para estar recibiendo la gracia, para estar conservando la gracia de la comunión sacramental. Quienes podemos recibirla. Y para que podamos estar fortalecidos y mantenernos siempre en esa dinámica. Además, el Señor nos lo ha dicho y lo sabemos todos ya, que la meta de la oración es vivir en intimidad con el Señor todo el tiempo, que no lo abandonemos, que estemos siempre con Él. Y si estamos con Él, no podemos más estar con Él que en oración, en diálogo, en intimidad. Que nuestra vida sea eso. ¿Dónde hacerlo? En todo espacio, en todo lugar y bajo cualquier condición. Tarea para todos. Hagamos de nuestra vida una vida de oración constante. Hagamos de nuestra vida una vida grata a Dios en todo momento, desde la fe, el amor, desde la esperanza y desde las demás virtudes, teniendo en cuenta que es el Señor mismo quien en nosotros, a través de su Espíritu, también gime con gemidos inenarrables y que nos da la gracia de aprovechar todos esos medios. En el mensaje, más adelante aparecen en el mensaje que sigue, nos encontramos nosotros en el reino de la bestia, la descripción de la situación que viene. En esta visión que tiene el vidente, nos habla de haber visto una gran bestia con 7 cabezas, 10 cuernos, 14 manos y pies. La simbología que está implícita, si Dios quiere y la Virgen, la tendremos en la Eucaristía conclusiva, la homilía que haremos Dios mediante, de la Eucaristía conclusiva de la reparación, o el tercer viernes de reparación, más exactamente, al terminar las 7 horas de reparación del tercer viernes en esta ocasión. Allí, con la gracia de Dios, tocaremos esta simbología, porque la Santísima Virgen María, a el padre Stefano Govi, le reveló esa simbología del Apocalipsis, que viene a aparecer aquí también. Si bien es cierto, hay una pequeña variante o un elemento más bien nuevo, y es las 14 manos y 14 pies de las que se hablan. De ello, Dios mediante, hablaremos en esta homilía. El vidente pudo entender que se trataba de todos los marcados con el número 66, marcados con la bestia. Él vio una gran computadora y el ángel que lo llevó a esta visión le mostró a todos los que estaban trabajando, el ejército del enemigo, los que estaban trabajando por él. Y nos dice que ellos son escogidos por el demonio para el ataque en el tiempo de la persecución venidera, la hora del gobierno maligno. Con la ayuda de esta computadora, todos los hombres serán marcados. Por supuesto, todos aquellos que le dan el sí a la bestia, al enemigo, todos los que se pasan al bando contrario, todos los que perderán la fe, todos los que permanecen en el pecado, todos los que no acogen el llamado del Señor, y todos los que por consiguiente no estén preparados y sucumbirán a los ataques y a las pruebas que
están por venir. Repite el Señor en este mensaje: oren ahora, ahora, y prepárense para perseverar, es decir, para mantener la fe hasta el final. Y es una de las veces que está implícitamente de nuevo la fe. Para perseverar hasta el final, para mantener firme la fe. Es de notar que el Señor hace el énfasis en el ahora. 3 veces aparecen en los mensajes que estamos comentando, que estamos tratando de sintetizar. En 3 ocasiones aparece la palabra ahora. Porque, como ya lo hemos dicho, si no se hace ahora, no habrá la oportunidad después. Y hay que tener en cuenta algo. Uno puede prepararse para una realidad, pero puede prepararse a medias. Dice el dicho popular que el tiempo perdido los santos lo lloran. Uno en el estudio, cualquiera que sea, en el grado que sea, escuela, universidad, colegio, etcétera, usted pierde una clase y es posible que usted no pierda el año, que no pierda el curso que esté haciendo, pero es posible que se pierda de algo fundamental y que por eso tenga que sufrir más y que incluso corre el riesgo de perderlo todo. Por eso, no perdamos el tiempo, aprovechémoslo al máximo. El Señor insiste, es ahora. Si no es ahora, no será nunca. Sencillamente, tengámoslo en cuenta. Bien. Después, en este mismo mensaje, el Señor se manifiesta al instrumento y le dice: oren mucho, ahora que hay tiempo. Pronto este gobierno subterráneo saldrá y gobernará esta tierra. Muy pronto. Es ahora o nunca. Con su computadora mucha gente será marcada. Todo el que reciba la marca será destruido. Todo el que sea marcado con la marca de la bestia, es el sello de la bestia, es el signo de pertenencia a la bestia y por consiguiente de la no pertenencia al ejército de Cristo, de la no pertenencia al reino de Cristo, de la no pertenencia a Cristo mismo. Por consiguiente, será destruido. Destruido no en el sentido de que volará en pedazos, de que su alma desaparecerá, sino de la perdición total, como sabemos que es a lo que hace alusión el Señor. Una frase que merece un énfasis y una atención particular. El Señor en este mensaje dice: en este tiempo todo lo que esté fuera de mi preciosa sangre se perderá. Frase que debemos entender. Todo lo que esté fuera de mi preciosa sangre. No quiere decir fuera del apostolado de la preciosísima sangre. Atención a esas interpretaciones literales, sesgadas y ciegas, podríamos decir, de lo que el Señor revela. Porque la preciosa sangre, la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, no es una posesión del apostolado, no, es de la iglesia. Todo lo que esté fuera de la preciosísima sangre, es decir, de la gracia de los sacramentos, del estado de gracia, de la consagración al corazón inmaculado, a Jesús, etcétera, se perderá. Pero no quiere decir que todo el mundo tenga que estar en el apostolado para que se pueda salvar. Es lo que esté fuera, cubierto por la preciosísima sangre. Los méritos de la preciosísima sangre los recibimos nosotros en los sacramentos. Los recibimos en la iglesia, también de algún modo en los grupos apostólicos. Entonces, estando en un grupo apostólico de la iglesia, viviendo su fe, alimentando las virtudes, viviendo la oración, procurando la fidelidad, las personas, las almas, alcanzarán la salvación por la misericordia de Dios. ¿Listo? Para que no vayamos a reducir la frase, que me parece de suma importancia. Dice el Señor: todo el que invoque mi preciosa sangre será llenado de fe, fortalecida su fe. Los hombres encontrarán misericordia en mi sangre preciosa. Los misterios, el valor, la riqueza
de la preciosísima sangre será nuestra fortaleza. Pero ¿quién la invocará si la gente la desconoce? Y lo otro, ¿quién la invocará si no está preparado y si no está fortalecido y si precisamente la fe tambaleará por no haber hecho la preparación, por no haberse aprovechado el tiempo? Es precisamente gracias a la fe que se ha trabajado, en la que se ha ido madurando, en la que se ha ido creciendo, que será nuestra tabla de salvación, porque las pruebas serán fundamentalmente de la fe. Yo les digo, dice el Señor, oren más fuertemente ahora, y hace el énfasis una vez más en el ahora, en el tiempo. Que todos los hombres se consagren a mi preciosa sangre. Es lo que el Señor desea, que ojalá todo el mundo se consagrara. Y en ese sentido, cada uno de nosotros debería ser un auténtico apóstol de la preciosísima sangre. Trabajar sin descanso, sin escatimar esfuerzos, posibilidades, para que las personitas conozcan la devoción, la lleven a la práctica y lleguen a la consagración a la preciosísima sangre. Y en eso cada uno de nosotros debe ser supremamente delicado y respetuoso del trabajo de los demás. Y además un valorador del esfuerzo de los demás. Y que si no lo hacemos, el trabajar por la extensión del apostolado, para que esa voluntad divina llegue a todos, por lo menos no seamos obstáculo para aquellos que lo hacen. Yo creo que el Señor en eso va a ser supremamente exigente, porque muchos son en el mundo entero los obstáculos contra la preciosísima sangre, que el Señor mismo lo ha anunciado, los ha denunciado, y que ha dicho incluso que muchos saldrán del mismo apostolado, incluso se convertirán en enemigos, y que además denunciarán y revelarán a aquellos que permanezcan fieles. No podemos aspirar a no ser de aquellos que traicionen el apostolado, que se pasen al bando del enemigo, sino estamos nosotros procurando de todo corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra voluntad y con toda delicadeza, que el apostolado de la preciosísima sangre vaya adelante, como un verdadero convencido, como un verdadero consagrado y como un verdadero conocedor y persona realmente que ha llegado a asumir el apostolado, lo asimila de tal forma, lo valora, lo comprende y por consiguiente lo da a conocer. Que ojalá ninguno de nosotros sea obstáculo para nuestros hermanos en la difusión del apostolado y en la vivencia de cada uno de los llamados que el Señor hace de oración y de las vivencias de las virtudes. Que no les ayudemos a crecer en las virtudes porque somos obstáculo para que ellos la ejerciten, sino más bien ayudarles con nuestra ayuda, con nuestra oración, con nuestro testimonio, con nuestra enseñanza, etcétera, etcétera. En el tercer mensaje, el Señor anuncia que muchos sagrarios serán cerrados. De nuevo insiste en la oración. Dice el Señor, oren mucho por mi santa iglesia. El Señor sufre por la iglesia, padece por la iglesia. La iglesia son las almas. Somos el cuerpo místico de Cristo, esa es la iglesia. Su cuerpo místico, las almas, los consagrados, desde el bautismo. Porque se perderán. Porque se pasarán al bando del enemigo, porque su sufrimiento será eterno, porque su preciosísima sangre será derramada en vano. Oren y nunca se rindan, dice el Señor, nunca, ante ninguna situación. Muy importante tenerlo en cuenta, bajo ninguna circunstancia rendirnos, porque ya sería perder la batalla. Dice el Señor, el tiempo del malvado está a la mano, el tiempo cuando Él gobernará a mi iglesia. ¿Qué nos espera? Cuando, dice el Señor, mis hijos, el hombre malvado ya está en mi iglesia, está planeando con todos sus agentes capturar el trono más alto en mi iglesia. En la homilía que haremos Dios mediante, para concluir esas 7 horas de oración del viernes, con la gracia divina, tocaremos
este punto, ¿no?, de cómo la masonería, que se ha infiltrado en la iglesia, está haciendo todo un trabajo para que esa hora llegue. ¿Cuál hora? La hora en que el enemigo gobernará a la Santa Iglesia de Cristo. Sin embargo, tenemos una seguridad, una promesa hecha por el Señor. Tenemos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, el poder del infierno no la derrotará. ¿Qué sigue de todo aquello? El Señor nos lo anuncia. Para los sacerdotes, el Señor da unos avisos concretos. 3 puntos menciona que son de destacar. 1. Muchos de mis sacerdotes se pasarán a las filas del enemigo, serán anticristos. Seguirán la enseñanza del anticristo y se pasarán a convertirse en antisacerdotes. Primer punto. A considerar y a estar nosotros también atentos. Muchas cosas hay en el ambiente, muchas cosas en este sentido. Segundo, muchos de mis fieles sacerdotes serán asesinados porque no obedecerán al hombre malvado. Aquellos que no obedezcan serán asesinados. Y tercer elemento, o tercer punto, muy poquiticos serán los buenos sacerdotes de aquel momento que permanecerán. ¿Qué consecuencias vienen para la humanidad? Del poder del enemigo, de sus manifestaciones, la manifestación de su reinado, de su breve reinado, y de que muchos de sus instrumentos serán precisamente los que hoy son instrumentos del Señor. 5 consecuencias, miremoslas. Mi pueblo sufrirá grandemente. El sufrimiento no es solo físico, sino también espiritual. Si no se tiene una ayuda espiritual coherente, clara, según la sabiduría divina, la voluntad divina, la humanidad va a sufrir mucho, las personas van a sufrir mucho. Segundo, les será muy difícil escuchar a la Santa Misa tan digna como la escuchan hasta ahora. La oración más grande, más perfecta, una Santa Misa bien vivida, como dice la Santísima Virgen María. ¿Cuánto poder? Si un solo misterio del Santo Rosario tiene poder para expulsar al enemigo, ¿cuánto una Santa Misa bien vivida? Vivámosla ahora, aunque tengamos que hacer la comunión espiritual si es el caso, mis queridos hermanos. No olvidarlo. Llegará el momento en que no la tendremos. ¿Quiénes van a tener esa dicha de poder tenerla? Serán contados. Si hoy no más es una dificultad, es supremamente complicado que tú puedas vivirla plenamente, como quisieras vivirla, como lo pide el Señor, ¿cómo será más adelante? Tercero, muchos agrarios serán cerrados. Ya no tendremos ese consuelo, ya no tendremos esa presencia de Jesús en la Eucaristía. Cuarto, la gente correrá de un lugar a otro en busca de mi presencia y no la encontrarán. Y cuando uno no encuentra lo que busca, ¿qué se lleva? Decepción, frustración, cansancio, agotamiento, extenuación y finalmente la renuncia. O sencillamente el ceder porque no se encuentra la ayuda que se necesita, el alimento que se busca, la fortaleza que se esperaba. Dice el Señor, a mucha gente le será difícil rezar porque la misericordia de Dios habrá terminado. ¿Quiere decir eso que la misericordia de Dios termina? No. No es que la misericordia de Dios en sí termine, sino que sencillamente, como ni siquiera se tendrá esa fortaleza, esa perseverancia, como lo ha dicho el Señor, esa gracia de poder pedir a la sangre de Cristo, la fortaleza, la ayuda, el cubrimiento, pues no se va a alcanzar la gracia, de tal forma que esa misericordia no será alcanzada. Pero quien la pueda, quien tenga las gracias, el poder para hacerlo, pues podrá recibir la ayuda del cielo. Dice el Señor, hagan sacrificios y ofrézcanme sus vidas ahora. Dejen que todos los hombres se unan e invoquen mi preciosa sangre que calma la ira de mi Padre.
Quinta consecuencia para las personas. Hijos míos, mucha gente se lamentará por no haber acogido esta devoción. Aprovechemos el tiempo. El apostolado es una tabla de salvación para los últimos tiempos. No la dejemos perder. Termina el Señor diciendo: recen el Santo Rosario diariamente, recen la coronilla de mi preciosa sangre y hagan constantemente reparación por los pecados que los hombres cometen contra mí y contra mi preciosa sangre. Mi preciosa sangre los salvará. Así terminamos entonces esta síntesis de estos mensajes de la primera lección del apostolado de la preciosísima sangre para este tercer viernes del año 2021, febrero de 2021. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Con la gracia que nos ha sido dada del ministerio sacerdotal para todos nuestros hermanos que con esta lección se preparan para vivir el apostolado y prepararse también para estos tiempos, que el Señor los fortalezca, que el Señor, a través de la Iglesia, de su ministerio, el ministerio del sacerdocio que nos ha dado para todos sus hijos, los conserve, los proteja, los guarde, que la preciosísima sangre los cubra, los sane, los selle, los libere, los proteja, les ayude a hacer una reparación plena, les ayude a alcanzar muchos frutos, a irse entrenando, ejercitando para todo lo que viene, les conceda reparar por los pecados propios y los del mundo entero, ayudar a salvar almas y que la gracia de Dios los bendiga, los acompañe, los proteja siempre. Que Dios derrame bendiciones sobre cada uno de ustedes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.